Y ahora, ya vamos a lo nuestro, que ya tocaba. Esta conferencia al tercer templo no se va a terminar nunca. Pero es que la actualidad, como siempre, nos va desbordando. Y hemos de estar al tanto de las cosas, porque si no, nos están dando gato por liebre continuamente y nos están llevando al círculo que ellos quieren para que saltemos a través de ese aro. Pues bien, vamos precisamente al gran engaño, el gran engaño, y a esta tercera parte de la profecía del tercer templo de Jerusalén. Y nos quedamos precisamente aquí, discurso completo de Barack Obama, en el Cairo, el 4 de junio de 2009. Es un discurso impresionante. Me tendré que saltar cosas, porque lo podéis leer en vuestras casas, tendremos que ir un poco al grano. A pesar de todo, quiero deciros que él allí muestra precisamente el lado bonito de la unión entre un mundo occidental, por decirlo de algún modo, y un mundo oriental, un mundo cristiano y un mundo islámico, musulmán. Y bueno, utiliza frases como las que aparecen en el billete de dólar, e pluribus unum, muchos uno, pero también utiliza otras que ya conocéis de sobra, paz y seguridad. Y fijaros que lo hace en el contexto, como tantas veces, sobre la cuestión del Próximo Oriente. En esta nueva era, lo mismo, en este nuevo orden mundial, en otras palabras, sería lo mismo. Y así, continuamente, va dejando unas perlas, una detrás de otra en su discurso, que por cierto es bastante extenso, pero ya os lo digo, una vez más, que podéis leeros en vuestra casa, pero fijaros como una vez más, el vocero del Papa, el brazo fuerte, el brazo armado, dice: alrededor del mundo el pueblo judío fue perseguido durante siglos y el antisemitismo en Europa culminó en un holocausto sin precedente. Fijaros cómo vuelve a implicar a Israel en la temática. Y el antisemitismo, ¿por qué? Ya estamos viendo a través de estos temas del tercer templo el por qué está saliendo tanto, el que no se puede decir nada que parezca ir contra los judíos, aunque en verdad no siempre sea ir contra judíos. Pero que no se diga nada, puede aparecer esto porque se tildará de antisemitismo. Y vuelve a citar las dos palabritas unidas por la conjunción y paz y seguridad. Paz y seguridad. No es la misma, es que lo está repitiendo, ¿eh? Y ya veis que siempre cabe recordar el texto de que, y cuando digan paz y seguridad, entonces caerá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán, nos decía Primera de Tesalonicenses 5:20. Y fijaros, cuando judíos y cristianos y musulmanes puedan tener en Jerusalén un hogar seguro y perdurable. Recordamos la famosa frase de un texto bíblico que dice, hablando del templo de Jerusalén, ¿será llamada casa de oración para todos los pueblos? Eso es lo que ellos pretenden hacer en ese tercer templo de Jerusalén. Que todo el mundo unidito vaya allí a adorar. ¿Adorar a quién? ¿A Dios? ¿Al auténtico? ¿O a Lucifer? Ya lo sabemos a quién. Bien, todo esto que está remarcado en distintos colores, os lo recomiendo especialmente que os lo leáis en vuestras casas. Sale también la famosa frase Alianza de las Civilizaciones, que hizo famosa el presidente de España, Zapatero, que ya sabemos también a qué grupo pertenece. Hablan de petróleo y gas, ¿cómo no? Y en fin, ya veis, si es que me estoy ya cansando de darle al dedito para cambiar la imagen, pero es que este fue todo su discurso. Y bien, y ahora una sorpresita. Centro de Investigaciones de Relaciones Internacionales y Desarrollo. Fijaros qué nos pone aquí. La foto, todos conocéis a la persona en cuestión. Don Juan Carlos I, rey de España. Es asimismo caballero de las órdenes de Javier, la Anunciada, la Jarretera y el Imperio Británico. Gran maestre de las órdenes del Toisón de Oro, Carlos III, Isabel Católica, más nobles de María Luisa y Alfonso X el Sabio, y gran maestre también de las órdenes militares de Montesa, Alcántara, Calatrava y Santiago. Sobre Calatrava no recuerdo si os dije algo alguna vez, creo que sí,
pero que estaba totalmente vinculado al rollo que ya sabemos, del que siempre tratamos. Esto no quiere decir que obligatoriamente él tenga que estar puesto como un masón reconocido. Él negó su entrada en la masonería, dijo que él no entró, aunque se le propuso. Pero bien, fijaros el dato curioso que va apareciendo aquí. En 1993 el monarca impulsó la creación de la Fundación Pro Real Academia Española, de la que es presidente de honor, descendiente del emperador Habsburgo Carlos I de España y V de Alemania, del rey Luis XIV de Francia y la reina Victoria de Gran Bretaña e Irlanda. Don Juan Carlos está emparentado en mayor o menor grado con todas las casas reales europeas. Paro un momentito y comento. ¿Recordáis la profecía de Daniel 2? ¿Qué decía? Mas se unirán a través de alianzas humanas, o eso intentarían, pero que no llegarían a unirse. Estaba hablando de Europa. Pues, bueno, su linaje, sus ancestros, no demuestran acaso como la profecía era esto y realmente se ha hecho así. Intentar unir a través de familias dinásticas unos con otros para unir Europa, pues es la continuación aún actualmente. Los avatares históricos, y ahí viene lo curioso, y las intrincadas genealogías dinásticas han producido un abigarrado patrimonio nobiliario que incluye títulos tan pintorescos como los de Rey de Jerusalén, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña y Conde de Flandes. Rey de Jerusalén. ¿Esto es pintoresco? Puede ser pintoresco, pero lo curioso de lo pintoresco es que España, fijaros que siempre hace de mediador en las polémicas que allí surgen. ¿Por qué? Porque es pintoresco. No, no es porque sea pintoresco, es porque esto sigue estando en vigencia. Y todo esto viene de la época de las cruzadas. Las cosas tienen su continuación. Y cuando vemos a Moratinos que va haciendo sus viajes, es por algo. Porque la intercesión de España en estos lugares sigue estando en pie. Esto no es cuestión pintoresca solo. Y aquí vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Yo soy sionista, dijo. ¿Recordáis que hablamos de Joe Biden? Pues aquí lo tenéis. Y él dice que es sionista. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con Shalom Televisión. Shalom, ya podéis imaginaros de dónde pertenece, ¿no? Recordemos que sionismo y judaísmo son cosas bien distintas. Y eso es más cierto que cierto. Y como dice bien Biden, para ser sionista no hace falta ser judío. Así que, en fin, creo que eso lo dice todo. Sobre el sionismo, la resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en noviembre de 1975 por 72 votos a favor, 35 en contra y abstenciones, equiparó al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular, y llamó a su eliminación. Casi nada, ¿eh? Pues bien, ya sabemos quién está apoyando el sionismo. El que el Jerusalén y el mundo de Israel sea realmente algo impresionante y eje central de todo el planeta. Esto es el sionismo, del cual venimos denunciando qué poderes estaban detrás de él, y precisamente no muy divinos. Pues bueno, Joe Biden se afilia a eso. Y ahora vamos a ver el Papa que abrazó a Israel. ¿Y cómo lo abrazó? Pues bueno, yendo allí. Aquella imagen dio la vuelta al mundo, emocionó a millones de personas, sorprendió a otras muchas y entreabrió una puerta que parecía cerrada, la del reencuentro de los seguidores del Nazareno con sus hermanos mayores del Arca de la Alianza. Bueno, aquí se da por supuesto de que los seguidores del Nazareno es el Vaticano. Bueno, yo lo dudo, pero en fin, si ellos lo dicen. Con sus hermanos mayores del Arca de la Alianza, evidencia a los judíos. Pues algo parecía que no podía ser, una puerta trancada. Eso fue un inicio de un reencuentro. La paz con los judíos es indispensable para allanar el camino de una futura reunificación cristiana. Es impresionante esta frase. Ya veis, si tiene que haber una reunificación cristiana, ¿qué es necesario que haya?
Es posible que así sea, aunque el mea culpa boitiliano también puede interpretarse como la clave de un gran diseño estratégico para el futuro de la Iglesia. Pidiendo perdón al pueblo de Abraham, Juan Pablo II quiso reconectar culturalmente el catolicismo con la tradición judía, y al dar ese paso subió un peldaño más en el fatigoso camino que conduce a una posible y aún lejana reunificación del cristianismo. ¿Posible? Lo va a ser. ¿Lejana? Lo dudo. Pero bueno, están en ello, ¿eh? El 66% de la población palestina aquí está a favor de un alto el fuego con Israel. El Vaticano pide a Israel que en la construcción del muro deje del lado israelí instituciones cristianas, en especial en Jerusalén. Yo no sé si estáis viendo lo que pone aquí bien. ¿Sabéis? Se denunció, ellos denunciaron, que el pueblo de Israel, el Estado de Israel, estaba levantando un muro de separación con los palestinos, ¿verdad? No está bien. Clamaron al cielo contra eso. Pero fijaros lo que nos dice aquí. Pues, pero bien, ya que lo hacéis, dejad las instituciones cristianas, en especial, del sector, en Jerusalén. Ya que se hace, pues, aprovechemos y guardemos lo nuestro bien. El periódico israelí Mariz publicaba ayer una noticia según la cual el Vaticano pidió a Israel que anexe instituciones cristianas más allá de la línea verde y las deje de esta forma del lado israelí del muro de separación, especialmente en Jerusalén. Impresionante, ¿eh? No lo hagáis, no lo hagáis, pero bueno, ya que lo hacéis, lo nuestro que esté protegido por vosotros. Bueno, si este es un doble lenguaje, claro, es evidente. Pero no se puede ir haciendo una cosa o diciendo una cosa y haciendo otra. El Papa pide, ¿qué va a pedir? Pues ecumenismo. Y vamos a ver de qué hablaba aquí. El rabino de Roma destaca su contribución a la mejora de las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo. Ya veis cómo se va trabajando todo. También le ha enviado un conmovedor telegrama el rabino jefe de Roma, Riccardo Di Segni, en el que señala que su pontificado será recordado por la decisiva contribución a la mejora de las relaciones entre la Iglesia Católica y el judaísmo, y le desea muchos años de buena salud, fuerza, sabiduría e inspiración. Y estaba hablando de Juan Pablo II. Él fue el que estaba trabajando con gran fuerza para que todo esto empezara a rehacerse. Y aquí tenemos al Papa y Colin Powell. Ya sabéis que luego fue sustituido Colin Powell en sus funciones. Y vamos a ver qué nos pone aquí. El pontífice recibió ayer a Colin Powell y al embajador israelí ante la Santa Sede. La ocasión para pronunciarse sobre la situación en Oriente Medio la propició un encuentro de 30 minutos de duración con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell, el primero que tiene lugar entre el pontífice y un representante, etcétera, etcétera. Paz y seguridad es lo que la Santa Sede augura, no solo para Israel y Oriente Medio, sino para toda la comunidad internacional. Pero fijaros cómo siempre va apareciendo paz y seguridad, ¿en qué contexto? Oriente Medio. ¿Qué zona? Israel. Curioso, ¿eh? Ya vemos que algo va a pasar allí. Es evidente. Nuestro deseo común de trabajar juntos para construir un mundo de paz y seguridad, no solo en Israel y Oriente Medio, sino en todos los lugares del mundo y para todos sus pueblos. Estas eran sus palabras. Lo dijo Juan Pablo II al embajador israelí. Pues bien, casi nada. Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. Y ahora vamos a ver un degoteo de cosas que son interesantes. Congregación para la Educación Católica, Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. Tienen una comisión especial para esto. Declaración conjunta sobre los estudios judíos en la Pontificia Universidad Gregoriana. ¿Y de qué hablan? De la declaración Nostra Aetate. ¿Cuál era la declaración Nostra Aetate? Pues era el paso que el Concilio Vaticano II dio
para acercarse especialmente a esos hermanos mayores, los judíos. Esa fue la razón del Concilio Vaticano II, ecumenismo, pero no solo para católicos y protestantes, sino para ir con los judíos, unidos. Todo esto lo podéis leer en casa, es interesante. Firman esta declaración que tiene como única finalidad el aumento del diálogo religioso y la elevación del nivel académico y científico de los estudios judeo-cristianos. Fijaros cómo ahora estas palabritas ya van empezando a sonar siempre juntas. Y fijaros en estos detalles. Centro Cardenal Bea para Estudios Judíos, de la Pontificia Universidad Gregoriana, recientemente reorganizado. Cardenal Bea. Si sabéis algo de lo que declara precisamente un ex jesuita llamado Alberto Rivera, él declara de que el Cardenal Bea fue precisamente cuando él estaba estudiando, siendo instruido, él declara que el Cardenal Bea fue la persona que les reveló para qué trabajaban verdaderamente los jesuitas, y el cual mostraba en su dedo el anillo famoso del compás y la escuadra, con lo cual se demostraba la vinculación entre unos y otros, y que precisamente era el encargado de prepararlos para llevarlos a infiltrar a las otras iglesias no católicas y cristianas. Y que, curiosamente, él dice de que la primera iglesia a la cual fue alguien enviado de su grupo para infiltrar, fue a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Esto quiere decir que en esta denominación hace muchos años que hay infiltrados. Y por eso hay que estar atentos, porque evidentemente dentro están, y no uno ni dos. Y por eso hay que vigilar hacia dónde se quiere llevar a esta denominación que tantas verdades bíblicas ostenta. Hay que vigilar mucho y saber en qué creemos, porque de lo contrario nos van a poner un gol por la escuadra y nosotros aún estaremos mirando no sé dónde. Pues se hizo un centro, el Cardenal Bea, precisamente para estudios judíos, con lo cual, si el Cardenal Bea trabajaba para el ecumenismo con el mundo cristiano en general, ¿no iba a trabajar acaso también para los judíos? ¿Para unificar? Es evidente. Y ahora hablamos de la Hebrew University de Jerusalén y el Philip and Muriel Barman Center for Jewish Studies. ¿Qué tiene que ver esto con lo que os estoy diciendo? Quedaros con Universidad Hebrea de Jerusalén, porque va a aparecer de aquí a un ratito otra vez, espero en la conferencia de hoy. Trabajan conjuntamente una universidad judía en Jerusalén con precisamente el Centro Cardenal Bea. Vamos a ver para qué, pues ya los podéis imaginar. Hay que unir, y esto se está trabajando a todos los niveles. Y bueno, Israel, secretos nucleares. Él libera a Mordejai Vanunu tras 18 años de cárcel por revelar secretos nucleares. ¿Por qué Israel está tan bien equipado militarmente? ¿A qué creéis que se debe? ¿Porque sí? ¿O esperan algo en concreto? Las profecías en el Antiguo Testamento hablan de hechos que van a ser realmente impresionantes. Pero curiosamente, no sé si recordáis que hay una carta que citamos al principio de las conferencias sobre 3 guerras mundiales. La tercera, ¿recordáis dónde era? ¿O tienen previsto hacerla? ¿Y con quiénes? ¿Qué sujetos? Pues bien, este armamento quizás no se va a quedar quieto siempre, ¿eh? Y ahora vamos a tratar el tema de la mezquita de Al-Aqsa. Un grupo extremista judío planeó dinamitar la mezquita de Al-Aqsa, símbolo del Islam. Claro, es que no se quedan cortos. Si quieren levantar el tercer templo de Jerusalén en el sitio donde hay la mezquita,
pues algo sobra allí. ¿Y qué sobra? Evidentemente la mezquita. Pues esto no ha sido el primer caso. Esto es una noticia del 2003. Pero es que esto se ha repetido en varias ocasiones. Y antes de que lo lleven a cabo, siempre incluso los propios servicios secretos israelíes han terminado cogiendo a estas personas e interviniendo para que esto no se produjera. Porque si pasa eso, ya os imagináis qué sucederá después. Grupos terroristas judíos planean un ataque en Jerusalén contra Cúpula de la Roca. Y tenían preparado, bueno, algo tremendo. Y ahora, todo esto lo podéis ver en vuestras casas con tiempo, porque vale la pena, son detalles interesantes. Sharon quiere restringir el rezo en la explanada de las mezquitas por un derrumbe. Esto era una noticia del 2004. Y esta zona siempre es clave en las cosas que suceden allí. ¿Por qué? Vamos a parar ahora un momentito y lo vamos a ver. Pues después de este pequeño intervalo que los de casa no se han dado cuenta, pero nosotros sí, que nos ha ido muy bien, salvo algún problema técnico para variar, como siempre, por cierto, os lo comento ya para que lo sepan la gente que lo ve desde sus hogares en el Quinto Pino, desde donde yo estoy, que no hay conferencia donde no nos pase una desgracia antes de poder hacer la conferencia, pero bien, son las cosas que pasan. Y bien, vamos a seguir con la temática, y precisamente lo que se temía en esta situación era que si va mucha gente a la explanada de las mezquitas haya un derrumbe, porque se cree que la zona ya está bastante, un poco, ¿cómo os diría yo?, delicada, y puede haber derribos. Pero fijaros ahora en esto, una noticia del 2005. Republicano ayudará a construir el nuevo templo de Jehová en Jerusalén. Al Jazeera, el network de los terroristas, pone aquí, reporta con pesar que un republicano ayudará con la construcción del nuevo templo judío en Jerusalén. Y es alguien que dice de que tiene suficiente dinero como para poder ayudar a que todo esto se haga. Jerusalén es la base del Estado judío. Era imposible que Hirsch compiló un libro sin el pensamiento en Jerusalén. Los judíos habían permanecido al exterior por 2000 años y entonces vuelto a esa ciudad después de la publicación. Fijaros que está escrito traducido por ordenador. Por tanto, leéroslo en casa detenidamente a ver si vais descifrando, que eso va a ser más fácil que ahora aquí todo seguido. Y vamos a ver ahora, sacada de Terra, las facciones palestinas acuerdan prolongar la tregua si Israel cesa sus ataques y libera a los presos. ¿De qué viene todo esto? Ya sabéis que siempre hay continuamente polémicas en esa zona. ¿Y qué pasaba? Pues bueno, lo de siempre. Hay situaciones de confrontación, precisamente siempre ubicadas en esa zona. Y esto es un degoteo continuo de noticias donde todo el mundo está atento a lo que pasa allí, porque los comentarios siempre son que precisamente esa zona es el ombligo del mundo. Es la zona clave donde se puede destapar un gran conflicto realmente grave. Fijaros, nueva oleada de violencia. Por otra parte, el primer ministro palestino Ahmed Korey advirtió hoy de que podría desatarse una nueva oleada de violencia en la región si un grupo de extremistas judíos cumple sus planes de ocupar la explanada de las mezquitas en Jerusalén, como parte de un intento por sabotear la proyectada evacuación israelí de la Franja de Gaza y partes de Cisjordania. Siempre el problema termina en el mismo lugar, la explanada de las mezquitas, o lo que es conocido para los judíos, el monte del templo. Fijaros qué dicen aquí ellos. Advertimos al gobierno israelí y a la comunidad internacional de que si se produce algún ataque contra Al-Aqsa, la situación estallará. Desde luego es la clave de todo ese lugar. Pero ahora, fijaros bien en lo que vais a ver. Noticia del 2005, 14 de noviembre. Se reinstaura secretamente el Sanedrín como paso previo a la llegada del Mesías. ¿Qué es el Sanedrín, primero de todo? En tiempos de Jesús había 70 señores junto a un sumo sacerdote que eran los gobernantes ideológicamente del pueblo, en el sentido religioso, pero también que querían aplicar leyes. Pero claro, en los tiempos de Jesús
dependían del poder romano, como en el caso de Herodes, mandando en esos momentos. Y a esto ellos les picaba mucho. Por eso querían siempre esa revuelta contra Roma. Y por eso en tiempos de Jesús se vivía esa situación tan difícil. Y ellos fueron los que montaron toda la persecución, toda la trama que está registrada en los evangelios contra Jesús, por no aceptarlo como el Mesías. Y sabéis que utilizaban en sus artes, para poder conquistar sus premisas, algo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo, y es el factor dinero. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿No fue vendido por monedas de plata? ¿Quién las pagó? Pues bien, vamos a ver si estos señores, que en tiempos de Jesús fueron tan polémicos e iban a lo que iban, ahora son distintos. El Sanedrín fue silenciosamente reinstaurado el 13 de octubre del año 2004 por el consenso de cientos de rabinos prominentes. Esto lo componen rabinos. Vamos a sumar, ¿sí? Va. Tú mismo, ¿qué sale? Casi nada. Una de las primeras acciones del Sanedrín reinstaurado ha sido discutir la zona precisa en el monte del templo donde estuvo el templo de Salomón, a fin de determinar la futura zona donde deberá funcionar el Sanedrín dentro del templo que se quiere reconstruir. La reinstauración del antiguo Sanedrín es uno de los acontecimientos y requisitos que, según sus enseñanzas, marcan la venida de su Mesías prometido. El Sanedrín debe preceder a la plena restauración del Gran Israel, en lo que se conocen sus textos religiosos como Guerra de las Naciones, en la cual los diversos gentiles, todo aquel que no es judío, se enfrentarán entre sí, y en medio del caos de dichas guerras se espera que aparezca su Mesías para encabezar el nuevo mundo bajo el liderazgo de Israel. Dentro del ambiente mesiánico en que se produce la elección del nuevo presidente del Sanedrín, en los últimos meses varios prominentes rabinos ortodoxos han declarado que esperan la llegada inminente de su Mesías. Araf Ofadla Yosef, ex rabino principal de Israel, dijo: todo lo que se dice sobre la evacuación de los colonos de Gush Katif son solo cosas temporales. El Mesías vendrá inmediatamente, ya está a nuestras puertas. Igualmente, Raf Ben Layahu Samuel expresó recientemente: a cada momento estamos esperando la redención. Raf Abraham Chau, en una rara aparición en público, expresó que Israel está a las puertas de su redención. Y Rabí Mordechai el Yahú, asimismo ex rabino sefardita principal de Israel, ha dicho: todos nosotros tendremos el privilegio de ver cara a cara al Mesías verdaderamente pronto. Cuando ellos hacen estas declaraciones, ya nos podemos ir preparando. Delegados del Benait Noah se sientan ante los miembros del Sanedrín naciente en Jerusalén. Y allí los tenéis, el Sanedrín. ¿Veis cómo van con sus atuendos sentados en la mesa? Pero delegados de Benait Noah, ¿qué es esto? Noah es Noé. Benait, ¿recordáis una conocida logia donde solo entran judíos arriba de todo, que son los Benai Berai? Bueno, será una casualidad que todos aparecen por aquí. Aquí fotos de los mismos, ya veis que van en plan muy ultra ortodoxo. Y bueno, esto os lo dejo para leer en casa, vamos a saltar un poco. Hay alguna cosa que es interesante por eso. Pero todo esto en vuestras casas para ganar un poco de tiempo. Rabino líder llama a judíos del mundo a regresar a Israel para reconstruir el templo y esperar al Mesías, 2005. Otra vez van saliendo noticias al respecto que cada vez van apretando más. Esta es una declaración pública que se ajusta a todos los judíos del mundo que quieran escuchar. Todos deben regresar a la tierra de Israel debido a los terribles males naturales que se avecinan en el mundo.
menos mal que conocemos las profecías. Y si no, ya podemos darnos prisa a conocerlas, porque las que marcan el tiempo del fin hablan de estas cosas. He ordenado la publicación de esta declaración como una advertencia para que los judíos que viven en las regiones distantes del planeta estén conscientes del peligro inminente que corren y regresen de inmediato a la tierra de Israel, reconstruyan el templo y permita se revele nuestro Mesías de justicia. Bueno, pues nada, nos tendremos que poner las pilas pronto, porque los tiempos los están marcando bien. El principal rabino pide que Dalai Lama ayude a fijar la ONU religiosa, ¿dónde? En Jerusalén. Hasta el Dalai Lama, que ya sabemos que está puesto en el mismo ajo, para decirlo de un modo más claro ya, y se le pide por parte de un rabino que ayuden a fijar la ONU religiosa en Jerusalén. Es que esto está viéndose como realmente lo que pretenden es hacer Jerusalén casa de oración para todos los pueblos, más específicamente el monte de Sión, más específicamente el templo. La Unión Europea criticó el plan de Israel para dividir Jerusalén. La Unión Europea criticó hoy el plan unilateral de Israel para dividir Jerusalén, que consiste en ceder a los palestinos casi todas las urbanizaciones árabes de la ciudad y quedarse con las áreas judías y los santos lugares. El plan ya había sido rechazado por los palestinos. Fijaros que una vez más todo se centra allí, la polémica en esa zona. El primer ministro israelí en el año 2007 da permiso para construir una sinagoga cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Pues fijaros, precisamente a 40 metros. Y claro, ya os podéis imaginar la reacción del mundo musulmán. Por supuesto no se pusieron a reír precisamente. Con lo cual, ellos dicen que lo que pretendían, que es, pues, ir llegando al lugar donde se deben establecer ese templo y cercando cada vez más toda la zona en sus inmediaciones. También hay la gran problemática de que allí se está escarbando a nivel arqueológico para intentar encontrar los restos del primer templo de los judíos, pero que el mundo palestino no está nada a favor de todo esto, sino que niegan que jamás allí hubiese habido suelo judío, templo judío, y unos se acusan a otros de que se esconden las pruebas, que unos las destruyen y los otros van buscando los restos que sacan arqueológicamente para ir indagando a ver si hay algo que delate que verdaderamente el primer templo judío estuvo allí. Pues algo ha aparecido ya, y ya lo veremos, con la cual cosa parece ser que el argumento que daba el mundo islámico ya no se sustenta. Verdaderamente la Biblia no mintió. Allí hubo un templo judío. Web Islam. Obras israelíes ponen en peligro a la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar sagrado del Islam. Claro, tienen miedo de que al ir escarbando allí, la mezquita ceda porque los cimientos están muy tocados debido a la arqueología que se ha hecho allí y a terremotos que ha ido habiendo, y esa gran mezquita se derrumbe. Con lo cual, ya nada impediría que los judíos levantaran lo que pretenden hacer. Pérez pide a Olmert detener construcción en Monte del Templo, 8 de febrero de 2007. Fijaros cómo la polémica iba seguida todo el rato, porque saben que si esto se empezaba a hacer, podía haber grandes problemas. 2007 también, un grupo de rabinos extremistas judíos quiere retomar los sacrificios animales en el Monte del Templo. ¿Y qué hicieron? Pues llegaron hasta allí, quisieron... Fijaros, ahora este grupo, llamado Sanedrín, cuerpo religioso supremo durante la época antigua, restablecido, ha decidido comparar varias ovejas, y tratar de encontrar una que sea perfecta para el ritual del sacrificio con vistas a reanudar la práctica en el Monte del Templo. No sé si os dais cuenta la importancia de una oveja ideal para esto, porque simbolizaba a la esperanza que ellos tienen para que regrese su Mesías. Curioso, qué triste, ¿eh? Por no reconocer que Jesucristo era el Mesías, quieren volver a lo mismo de antes.
Pero bueno, ya veremos quién tiene razón. Esperamos, si Dios quiere, tener tiempo suficiente de vida para mostrar cómo Jesucristo verdaderamente era el Mesías predicho en la Torá, en sus propios libros antiguos. Todo llegará a su tiempo. Rumor incendia al Islam. Es la hora del tercer templo de Jerusalén. Y claro, ante esto, ya os podéis imaginar la revuelta que hay en el mundo islámico cada vez que aparecen noticias que están diciendo de que esto se quiere cumplir ya. Y ahora vamos a ver un vídeo, si tenemos un poco de suerte, del rabino Chaim Richman. De él os hablé con el asunto de la vaquilla alazana, la vaca roja, que fue el encargado de ir a mirar si esa vaquilla tenía pelitos blancos o no, para decretarla oficialmente totalmente pura y apta para el sacrificio, para bendecir la zona del monte del templo, donde con sus cenizas y esa agua mezcladas se limpiaría sagradamente la zona para levantar ya el templo. Pues bien, vamos a ver un vídeo. Es un poco largo, creo que son 10 minutos aproximadamente. Él habla, pero nosotros, si no entendemos lo que nos dice, vamos a verlo subtitulado. Por tanto, estad atentos a todo lo que dice, porque hay frases que, bueno, si estáis siguiendo las conferencias, os vais a quedar como yo, petrificado. Vamos a ver qué nos dice este señor del Instituto del Templo en Jerusalén. The Temple Mount is perhaps the most contested piece of real estate in the world. The Temple Institute, a non-profit organization, is dedicated to raising public awareness in the rebuilding of the Third Temple. Rabbi Chaim Richman talks to Infolive TV. The Temple Institute is a very unique organization because it was founded with the sole purpose of doing as much as possible to raise the consciousness for the Jewish people and really for the whole world as to the central role that the Holy Temple plays in the life of mankind. And this is really a basic principle of Jewish faith, that the Holy Temple is not just some magnificent synagogue. It really wasn't a synagogue at all, or just some beautiful building rooted in the biblical past of the Middle East, but rather it's seen by the Torah as the vehicle that brings about a certain spiritual reconciliation between all of mankind and God. And of course, every prophet of Israel tells us that the time will come when the temple will again be rebuilt, and actually it's the era, the epic of the Third Temple, which is seen, for example, when we study Isaiah, as the time which will be unparalleled in human history, when all mankind will be at peace and united in the recognition of God. So everything that we do is really about the restoration of the promise of the temple. There's a number of ways that we go about this. The production of educational materials and curriculum that are used all over the world, and conferences and publications. But the main focal point of our work, where we're standing right now, is actually the reconstruction of vessels that can actually be used in the Holy Temple. As Israel and the Palestinians prepare for another peace summit, the future status of Jerusalem has been thrust to the forefront. Many remain skeptical over the funds invested in the future reconstruction of the temple, and if it will bring true peace. Well, you know, a lot of people will try anything for peace, and John Lennon said, all we're saying is give peace a chance. And so why not try the one thing that God himself promises, for example, through the prophet Haggai, where he says, in this place I will grant peace. You know, we try not to be political. We're really not a political organization at all. It's totally a religious and educational undertaking, but it's kind of hard to separate, for the Jewish people living in the land of Israel, the connotation of all of this. Obviously, the Holy Temple doesn't go in Hartford, Connecticut. It goes here on the Temple Mount, which is something that God himself declared. But basically, the idea is that, you know, we're really just trying to do everything possible as a declaration of our faith, that we believe that this is the destiny of the Jewish people. And you know, Rabbi Shlomo Carlebach of blessed memory used to say something very beautiful. When confronted with this question, you know, we look at the geopolitical reality today, and it's the very last thing in the world that anyone expects is that there be some sort of situation wherein the Jewish people could rebuild the Holy Temple. He used to say, you know what, if we're the people that we're really supposed to be, the Muslims would come to us and say, could you please build the Holy Temple on this mountain?
and bring the divine presence back into the world. Because the Jewish people are instructed in the Torah to be a light to the nations. What does that mean? You know, we're called a kingdom of priests and a holy people, the chosen people. Now, not everyone is comfortable with that appellation. I woke up one morning and there it was. I didn't fill out a form. And it doesn't mean that we're the best pediatricians and Wall Street brokers and film producers. We happen to be that also, but that might be a coincidence. But what it really means is that God has chosen the Jewish people to be the vehicle throughout the saga of human history wherein He proclaims to the whole world that He exists. And you know what? When you look at a Jew in the world today, there's no other explanation for the fact that we're here except that there's a God in the world. And really, the Holy Temple is not an ethnocentric thing. It's not only for the Jewish people. When the Holy Temple stood, Isaiah says, "My house shall be called a house of prayer for all people." And the whole world streamed there to engage in this direct relationship with God. And this is what we're promised when the Holy Temple is built, that it will once again become the focal point of the spiritual energy of mankind. Years of research are invested into studying the various artifacts, musical instruments, vessels and robes worn, the metals, precious gems and cloth used. Once complete, craftsmen and artisans set about executing them accordingly. Things that we are working on here and that are displayed and that have been seen by people from all over the world are not merely replicas or copies or models, but they're actually real, so they can actually be used in the Holy Temple. In other words, they are made according to the exact requirements of Jewish law, so that they, to use the phrase, are actually kosher and can actually be functional in the Holy Temple. And that is really what catapults this project into an exercise in not only faith but action as well. Here we have one of the most magnificent vessels of the Holy Temple. It's the table of the showbread that sits in the sanctuary itself, in the holy area of the Holy Temple. The Bible describes to us in the book of Exodus that there's a golden table on which are placed 12 loaves of specially baked bread, which represent the 12 tribes of Israel. And these breads, called the showbread, are to be displayed before the Shekhinah, the divine presence in the Holy Temple at all times. This is a lyre as opposed to a harp. The lyre has 10 strings, and this actually is the instrument which in Jewish tradition is associated with King David. And in fact, there is a teaching in the Talmud that King David had a lyre suspended above his bed, and then at midnight a north wind blew on it of its own accord and woke him up, and in those wee hours he did his own private meditation with God and wrote the book of Psalms. So this is actually the lyre of King David. And one of the best examples of the complex research involved in every item is when it comes to the garments of the high priest. Here the Bible uses words referring to the colors of the weavings, the blue and the crimson and the scarlet. We know that these come from certain plants and certain animals, and there's a great deal of mystery regarding what these colors are. When it comes to the breastplate of the high priest, one of the 8 garments, the breastplate of the high priest, which is considered one of the 8 garments of the high priest. The 12 stones of the breastplate of the high priest, of course, which are representative of the 12 tribes of Israel. These stones took the scholars and rabbis of the Temple Institute over a decade to reach a final conclusive identification of what the stones are. Recently, a delegation of ministers from Papua visited the institution and contributed $10,000, gold bars and precious gems. Richmond says people from many countries and all walks of life identify and support the cause. This is definitely a phenomena that we have seen over the years, which really makes perfect sense, because the Holy Temple is like a magnet that attracts people from all over the world. As we mentioned earlier, the verse in Isaiah, "My house shall be called a house of prayer for all people." We have many people from all over the world that are extremely supportive and interested in the concept of the Holy Temple, and I think on a level of prophetic fulfillment, this is a very, very beautiful thing. We have people from all walks of life, from all over the world, who feel so motivated to do something to identify with the Jewish people and with the God of Israel. Really over 35 countries from all over the world, from as far away as India, and now, as you mentioned, Papua, many people throughout North America, all over Europe, many people from Qatar, which is kind of a surprise, as you can imagine, have come forward. Also, most recently, Papua and India, some from Indonesia,
And even we had once a delegation from Mongolia. Whatever the outcome of peace negotiations, Jerusalem will always remain the heart and soul of the Jewish people. And as Richmond says, one nation, really walking together as one people, around one heart. The eyes of the world are really on the developments in Jerusalem. Jerusalem, the very word, is like a symphony to the ear for all people who really feel connected to the Bible. It's mentioned over 700 times in the Bible, and it's always synonymous with everything really that's good and right in the world. And the only city, of course, that was called the city of God, that God himself chose. But why, when we think about it? What is so special about Jerusalem? And we have to realize it is the secret that lies in his heart, the enigma of the Holy Temple, and the promise of living life on a whole different level of fulfillment. And that's really what the concept of the temple is all about. And when we look in earlier history and we look at the idea of the Jewish people having exited Egypt, building the tabernacle in the desert, that's this idea of one nation really walking together as one man around one heart with God in its midst. And that message is not only for the Jewish people, but for the whole. Bien, no sé si habéis visto frases que realmente eran para quedarse impresionados. Fijaros que ha utilizado palabras como centro espiritual. Estas palabras van más allá de lo que podemos interpretar al leer la Biblia, sino que son palabras más cabalísticas. Son palabras que no precisamente se ciernen o se basan en las Escrituras, sino precisamente en el mundo más extraño y ajeno al verdadero sentido de la palabra de Dios. No sé si habéis notado también que comenta que los judíos son los dueños de Wall Street y de Hollywood, pero que, bueno, es una curiosidad o una casualidad, viene a decir, ¿no? Bueno, pues sí, podemos afirmar que no son casualidades y que verdaderamente son cracks en todo, o en muchas cosas, por supuesto, y por algo será. Y no sé si habéis visto continuamente ese reclamo a pedir que Jerusalén sea el lugar donde todas las naciones se puedan reunir a adorar, y que incluso hasta el pueblo árabe musulmán tendrá que pedirles que levanten el templo. Es curioso, ¿eh? Pues bien, él cita a profetas del Antiguo Testamento y está sencillamente hablando de que todo esto está profetizado que debe suceder. Nosotros iremos viendo, con el paso de las conferencias, que todo lo que ellos aplican a este tercer templo, esto no es en verdad para ahora. Que venga ese Mesías, que todos los pueblos se junten allí a adorarlo, etcétera, etcétera, sino cuando toda la historia de la humanidad haya terminado y después en la historia que continuará con la llegada del verdadero Mesías, en su momento, esas cosas van a suceder, pero no en nuestros momentos de historia. Pero bien, todo eso lo tendremos que ir demostrando. Mientras, os insto a que por vosotros mismos vayáis buscando todo esto. Ya no disponemos de mucho tiempo, pero vamos a ir terminando más. Veo que, por supuesto, tendremos que seguir con una cuarta parte donde vamos a ver interpretaciones proféticas de los propios católicos al respecto, que son realmente impresionantes. Y veréis cómo ese círculo se va cerrando, con todos los elementos al detalle. Un grupo judío intenta sacrificar el Cordero de Pascua en el monte del Templo de Jerusalén. Y aquí da datos adicionales que en el otro sitio no aparecían. Radicales judíos preparaban 2 grandes atentados contra la explanada de las mezquitas. Y eso va sucediéndose. Y como ya creo que comenté una vez, bueno, hay películas también al respecto. Por algo es que van surgiendo estas películas. Web Islam, el alcalde de Jerusalén, suspende las obras al pie de la explanada de las mezquitas. ¿Y sabéis por qué? Pues bueno, porque hubo una presión al respecto por temor a que ellos, los judíos, hicieran algo allí que pudiera provocar que esas mezquitas terminaran mal. Entonces, incluso se pusieron cámaras de televisión que registraban continuamente todas las obras que allí se hacían. Pero aún y así, finalmente, pues se decretó que se parara.
Las excavaciones en el monte del templo avalan la existencia del primer templo judío en Jerusalén. Y fijaros, para los judíos, el monte del templo en Jerusalén es el sitio más sagrado. Por su parte, los musulmanes dicen que este lugar siempre les ha pertenecido a ellos. Pero, ¿qué dice la evidencia histórica al respecto? Esta noticia es de 18 de abril de 2007. Para los judíos, el monte del templo en Jerusalén es el sitio más sagrado. Por su parte, los musulmanes dicen que este lugar siempre les ha pertenecido a ellos. Pero, ¿qué dice la evidencia histórica al respecto? Unas recientes excavaciones arrojan luz respecto a este punto. Cuando los musulmanes comenzaron en 1999 la construcción de una mezquita en el monte del templo, muchos arqueólogos israelíes trataron de detener las excavaciones para defender lo que ellos entendían que afectaba a la sede de la construcción original del templo judío de Jerusalén. Las excavaciones realizadas en el monte del templo se transmiten en vivo por internet, varias cámaras, etcétera, etcétera. Escombros valiosos. Los trabajos arrojaron toneladas de escombros en el valle Kidrón, en Jerusalén. Lo que la mayoría ve como un montón de escombros sin importancia puede ser un tesoro para los arqueólogos israelíes. Gabriel Barkay, arqueólogo de la Universidad Bar Ilan, trata con el pasado de Jerusalén, desde los ejércitos de Nabucodonosor hasta los caballeros templarios de las cruzadas. Él dirige uno de los esfuerzos arqueológicos más inusuales, pero a la vez más importantes en el Israel actual. Barkay supervisa la exploración de las toneladas de escombros y material desechado proveniente del monte del templo en Jerusalén. Y la conclusión de Gabriel Barkay es que se puede establecer una clara historia del monte del templo a través de los hallazgos que ha hecho. Los hallazgos proporcionan una retrospectiva fascinante en la historia de Jerusalén. Es un trabajo de detective de la antigüedad. Examinar restos que van desde un pedernal con más de 3000 años de antigüedad a un objeto cristiano de una época posterior a la vida de Jesús. El hallazgo más significativo por ser datado es una bula, un pedazo de arcilla usado para sellar documentos. Sobre él que hay caracteres hebreos. Este descubrimiento sirve para saltar la brecha temporal existente entre la actualidad y el monte del templo de hace 2600 años, es decir, la época del primer templo judío. Es la primera vez que se logra etiquetar un material hebreo que se corresponda con el período y asentamiento del primer templo de Jerusalén, demostrando así la presencia y existencia judía en aquel lugar y momento de la historia. Esto era algo que se negaba hasta ahora. Por ejemplo, durante las negociaciones de paz en Camp David en el año 2000, Yasser Arafat le dijo al presidente estadounidense Bill Clinton que nunca hubo un templo judío en el monte del templo. En este sentido, Barkay cree que aparte de la intifada de hace 5 años, también hay un intento por borrar la historia y la cultura judías del pasado. La arqueología habla. Y como decía un texto bíblico, si nosotros callásemos, las piedras hablarían. Pues esa es la función de la arqueología también, ¿eh? Se resquebrajan los restos del antiguo templo de Jerusalén, el muro de los lamentos. Pues resulta que unas piedras que se pusieron encima de esta pared, las más nuevas, en tiempos del mandato británico, se están pulverizando. Entonces se teme que todo esto ayude a que la tierra que está soportando la mezquita, pues pueda tener problemas, ¿no? Y ya sabéis lo que va a pasar. Y ahora fijaros en esto. 2009, 31 de enero. Una granada de marfil del tamaño de un pulgar con una antigua inscripción hebrea es la única reliquia recobrada por primera vez de los tesoros perdidos del templo del rey Salomón. La diminuta granada que aparentemente coronaba un cetro llevado por el sacerdote del templo tiene la inscripción perteneciente al templo de Dios, sagrado para los sacerdotes. Data de mediados del siglo VIII antes de la era cristiana, la época del templo de Salomón. Y fijaros, muchos de los tesoros hallados en estas excavaciones y en numerosas otras realizadas dentro y alrededor de Jerusalén se encuentran en el Museo Bíblico, ¿y dónde? Y Arqueológico Bronfman y en el Museo Rockefeller. ¿Por qué será que les interesa tanto a ellos esto? Pues bien, ya veis, empiezan a salir ya objetos. Por eso tienen polémica continua en esa zona, porque unos quieren eliminar pruebas y los otros quieren mantenerlas que salgan a la luz pública para demostrar que el templo judío había estado allí y que el Islam no está en lo correcto.
Y ahora vamos a hablar de la ubicación del templo, si aún disponemos un poco de tiempo. Y es muy interesante, esto os lo dejo para que os lo leáis en casa, pero hace una retrospectiva impresionante de cómo estaba ubicado ese templo, y que incluso por la parte de abajo pasa el río Gión. ¿Y qué era el río Gión? Bueno, el agua de Gión era simbólica al agua de vida. Ofel y el arroyo de Gión son sinónimos. Y era precisamente... Es que os lo voy a leer porque son detalles que normalmente se desconocen. Fijaros, el arroyo de Gión era el único arroyo natural de agua pura dentro de 5 millas de distancia de Jerusalén en cualquier dirección. Agua pura era un requisito indispensable para los rituales esenciales del templo. Debido a este arroyo de agua pura, el templo era un microcosmos del huerto de Edén. Y es cierto, uno de los ríos que fluyeron en el huerto de Edén era el río Gión. El arroyo de Gión estaba casi un cuarto de una milla al sur de la cúpula de la roca que existe hoy. No existen cuevas o arroyos en la vecindad de la cúpula de la roca de hoy. Esta información es crucial en determinando el lugar correcto del monte del templo. Y nos empieza a hablar, precisamente, sobre Josefo, ese historiador judío, que es casi descartado principalmente por los propios judíos, porque luego se pasó al bando romano, al menos así se comenta, y se lo deja de lado pues porque estaba como colaboracionista, ¿no? Acusado de eso. Pero que da todos los detalles de cómo estaba ubicado el templo en esos momentos. Es interesante porque precisamente hay un texto bíblico donde dice que del trono de Dios sale un río debajo de él, ¿verdad? ¿Recordáis esos textos? Pues curiosamente, donde estaba el lugar santísimo, debajo pasaba también un arroyo. Fijaros como siempre hay un paralelismo, porque lo que se hacía en la tierra era modelo de lo que sucede en el cielo. En la tierra se hizo un, ¿qué? Santuario, un templo. Pero ¿de qué era muestra? Era copia, se le dijo a Moisés, del que está en el cielo, donde Dios actúa por todos nosotros intercediendo y haciendo sus funciones. He aquí la importancia de esa zona. Era la copia del reino de Dios en el cielo. Y aún hay más importancia que todo esto. Ya lo iremos viendo. A pesar de todo, esto es muy interesante que lo leáis en vuestras casas porque da datos que normalmente ignoramos y que los podéis comprobar y son totalmente correctos. Ya veis que es un artículo bastante extenso, pero muy, muy bueno. La ONU exige a Israel que detenga la demolición de casas en Jerusalén Este. Y esto es de mayo de 2009. Son más de 60.000 personas de las 225.000 palestinos que viven en la ciudad quienes pueden resultar afectados por los derribos. Fijaros, se está limpiando la zona de palestinos. ¿Por qué? Porque los judíos necesitan tener esa zona para ellos. ¿Para que se cumpla qué? Hay textos bíblicos donde nos hace referencia incluso en palabras de Jesús, hablando de que hasta el tiempo de los gentiles se cumpla. Que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que ese tiempo termine. Y curiosamente, ellos que niegan la existencia de Jesús como Mesías, están cumpliendo las profecías que Jesús mismo dijo. Y esos momentos de sacar a la gente que no es judía de allí, se están cumpliendo delante nuestro. De ahí las polémicas que están sucediendo continuamente, de gente que se desmantela de sus hogares, que no dejan edificar viviendas a los palestinos, aunque sean palestinos cristianos, que los hay. ¿Por qué está pasando todo eso? Todo eso estaba profetizado. Lo curioso es que lo estén cumpliendo precisamente los enemigos del propio Mesías. Pero bien, vamos a ver, esto lo podéis leer en vuestras casas, y fijaros en este artículo 53 de la Convención de Ginebra. Está prohibido que la potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas.
Me recuerda a la película de los hermanos Marx, ¿no? De que va diciendo cosas y luego lo van recortando hasta que al final se vuelve a lo de antes. Es realmente increíble. La excusa, si hay operaciones bélicas se puede derribar todo, no hay problema. Bueno, pues bien. Multimillonario judío quiere construir el templo de Jerusalén. Y este es un caso muy curioso de este señor. Esta noticia es de 27 de agosto de 2009. Guma Aguiar es a día de hoy uno de los personajes más llamativos de Israel. Su cuenta bancaria ha posibilitado la compra de decenas de propiedades en Jerusalén, donde aspira a construir algún día el tercer templo. Dicen que se cree el Mesías, eso dicen. Pero fijaros, lo que él está auspiciando es que con su dinero, esas propiedades que pertenecían a gente no judía ahora pasen en sus manos, con lo cual esa gente se va fuera y ¿quién va a ir a habitar allí? Ya lo podéis adivinar. Aguiar es el actual salvador del Beitar, el equipo de fútbol y símbolo de la ciudad de Jerusalén, y además generoso mecenas de algunas organizaciones judías. Tras comprar numerosas propiedades en Jerusalén de forma discreta, Aguiar ha alcanzado la fama por salvar de la quiebra al Beitar. Este año es el patrocinador y el próximo será el dueño. El chico no es nada modesto. Soy un personaje fascinante, dice él. Tengo más propiedades en Jerusalén que nadie antes en la historia. Siento que debo contribuir a esta comunidad, afirma. Para algunos es un payaso, para otros el rey de Jerusalén. El nuevo jefe del Beitar es hiperactivo y él se considera el hombre más rico de Israel. También le acusan de hacerse pasar por el Mesías, quizás porque Aguiar revela que uno de sus sueños es contribuir para la construcción del tercer templo de Jerusalén. En los últimos 2000 años el pueblo judío soñó y rezó para ello. No hemos venido a Jerusalén para ir de compras. Amo al pueblo de Israel. Aguiar nació en Brasil. Cuando era un niño, sus padres de religión judía se trasladaron a Florida, donde posteriormente abrazaron la fe cristiana evangélica. En la iglesia evangélica nunca me sentí cómodo, cuenta el diario Marif. A los 26 años abandonó Florida para buscar petróleo y gas en Texas. Lo encontró y se hizo multimillonario. Gracias a Dios, explica, antes del hallazgo petrolífero, un fortuito encuentro con un rabino le devolvió a sus raíces convirtiéndose al judaísmo. Sea por la influencia de Dios o no, su historia no es nada normal, ya que después de su súbita riqueza, trabajó varios años en las Torres Gemelas de Nueva York. La primera mañana que se ausentó de su oficina, por un viaje urgente a su casa en Florida, fue el 11 de septiembre del 2001, salvándose así del ataque terrorista. ¿Será un milagro? Bueno, sin comentarios. Pasado un tiempo del hallazgo de gas y petróleo, vendió la empresa que compartía con su tío por 2,5 millones de dólares. La prensa financiera estima que su fortuna se acerca a los 100 millones de dólares, algo que a Aguiar le parece poco. Valgo mucho más. Quien ha dado esa cifra debe volver al colegio porque no sabe contar. Yo sigo creciendo e invirtiendo. Todo lo que hago tiene éxito, aunque no sé cuánto dinero tengo. Me imagino que soy el más rico de Israel. Judío especial. Aunque se define como un religioso judío, lo es muy a su manera. Le va la noche, el alcohol, las after party y de vez en cuando los porros. Así es Aguiar, que defiende abiertamente la legalización de drogas blandas en Israel. No hay que hacer un gran escándalo por un porro. Todos fuman. Cuando tienes 20 años quieres probarlo todo, como muchos, incluido George Bush. Yo también tomé cocaína. Dice tras confesar que hace un mes la policía de Florida encontró marihuana en su coche. Uriel Daskal, editor de deportes del diario Calcalist, opina: no creo que sea el más rico. Hay mucho misterio en torno a su figura. No sabemos aún si la inversión en el Beitar es por razones religiosas, políticas, deportivas o económicas. Es muy cómodo presentarse en Jerusalén como hombre religioso, pero por lo que sé no respeta completamente el sábado. Su historia es muy rara. Sin comentarios. Policía desaloja violentamente a palestinos de la explanada de las mezquitas. Y esto era de octubre de este año. Y hay un reguero de noticias que todos vimos en televisión, donde la tensión estaba por las nubes y duró unos cuantos días. Israel reabrió la explanada de las mezquitas para el acceso de los creyentes musulmanes, del web islam. Todo el rato esa situación candente. Todos atentos a esa zona. Y en cada noticia que os he puesto aquí hay detalles que son interesantes para ir conociendo. Nuevos enfrentamientos en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Ya veis la imagen del fondo. Se hizo un fuego violento, ¿eh? Nuevos enfrentamientos en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Y así, una detrás de otra. Pero ya os digo, siempre con detalles importantes en cada uno de estos artículos que en los otros no aparecen.
Policía israelí y palestino se enfrentan en Jerusalén. Ya veis la policía al fondo y venga, piedras van, tiros vienen. Cada uno con lo que tiene. Jordania alerta a Israel que irrumpir en explanada mezquitas va contra la paz. Claro, Jordania sabemos que es no cristiana, por tanto, a quien apoya teóricamente. Públicamente tiene que dar esta imagen, aunque ya vimos que Jordania en verdad está vinculada al propio Vaticano, y veremos también, o ya vimos también su unidad con Estados Unidos militarmente, y veremos en las próximas conferencias sobre la visita del Papa a Tierra Santa a favor en verdad de quién están. Pero bueno, la policía israelí cerró el acceso a la explanada de las mezquitas para evitar más represalias, y aquí tenemos los planos del templo sagrado. Y una cosa muy curiosa, está sacada de una página de internet donde puedes preguntarle a un rabino distintos temas, y aquí aparece, pregunta a quien corresponda. Me interesaría mucho me hagan llegar los planos con detalles del Beit HaMikdash original, o sea, el templo, y cómo lo pide la Torá. Soy arquitecto y me gustaría tener una reproducción del templo sagrado. Muchas gracias. Y bien, en esta página va apareciendo precisamente toda una explicación al respecto, muy interesante, de cómo se fueron haciendo esquemas hasta que finalmente se consigue llegar a lo que realmente se cree que fue. Y vamos a ver quién estaba detrás de todo esto. Importante aportación arqueológica basada en su tesis doctoral, patrocinada por la Fundación Rothschild y leída en 1992. Curioso que siempre nos salen los mismos. Pues bien, vamos a saltar un poquito. Aquí hay los planos ya hechos de cómo era ese templo para poder erigirlo, como ya sabéis, igual, pero a lo bestia, a lo grande. Hallan restos del primer templo judío bajo la mezquita de Al-Aqsa, cúpula de la roca, noticia del año 2007. No sé hasta dónde me dará tiempo a llegar, pero aquí una vez más vemos universidades en Israel. Y fijaros, la universidad esta, la famosa universidad hebrea de Jerusalén, fue fundada conduciendo, bueno, statesmen y los eruditos, incluyendo Chaim Weizmann, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, sabíais que era judío, ¿no? Martin Buber, Albert Einstein, Judah Magnes y el señor Rothschild. Pues bien, ¿quién tenía que estar detrás de todo esto? De todos estos movimientos tan importantes en esta zona. Ya lo vimos desde la primera conferencia, cómo los Rothschild estaban detrás para que Israel llegara a ser lo que está llegando a ser y lo que van a hacer en ese templo, en ese monte. ¿Y esto qué es? La Knesset, el Parlamento israelí, que fue una donación de, ¿sabéis quién? Familia Rothschild. 8 de agosto de 1966. Bueno, y aquí tenemos Salomón y el templo sagrado, y si no se hace nada, voy a cortar aquí, donde vamos a ver algo muy interesante, y es un detalle muy significativo. Para la masonería, Hiram, el constructor del templo de Salomón, enviado por el rey de Tiro, también llamado Hiram, uno se llamaba Hiram y el otro Hiram Aviv. Para ellos este constructor es la gloria excelsa, por decirlo de algún modo. Es el padre, por decirlo de una forma que podamos entender, de la masonería, de los rituales iniciáticos, de los misterios. Pues bien, ellos que tienen a este personaje como algo tan importante, como alguien tan excelso, vamos a ver qué nos dice Ellen White al respecto. Es realmente sorprendente ver el contraste magnífico entre lo que creen unos y lo que fue en verdad. Pues bien, la conferencia sobre el tercer templo de Jerusalén, si Dios quiere, va a tener una cuarta parte, en la cual van a aparecer ya las profecías católicas al respecto, con la cual cosa vamos a terminar de cerrar el círculo, y algunos detalles que os van a dejar verdaderamente impresionados.
Por mi parte nada más, muchas gracias por haber venido y ya tenéis faena en vuestras casas al repasar las imágenes una por una. Gracias.